Tal como lo anunciamos en el segmento anterior, vamos a estar conversando con el profesor Ángel Velázquez sobre un hecho que tiene una gran trascendencia desde el punto de vista sociohistórico que ocurrió en nuestro país, pero que indudablemente está vinculado y está conectado a toda una serie de eventos que se han venido desarrollando en América Latina fundamentalmente y que forman parte de las luchas emancipatorias de los pueblos, ¿no?, en pos de la liberación nacional y en función de ir construyendo, consolidando, ¿no?, los aspectos referidos al concepto de la patria. Y hoy vamos a tocar entonces un hecho importante. En esta semana se va a conmemorar un año más de la insurrección cívico-militar del 27 de noviembre del año 92, y que realmente pues este hecho viene a ratificar de alguna manera la insurrección militar del 4 de febrero y que al mismo tiempo pues tiene, digamos, un espacio dentro de, la historia contemporánea del país. Profesor, ¿cuál es el espacio que tiene el 27 de noviembre? ¿Cómo ubicarlo, digamos, en el contexto de lo que ha venido aconteciendo en América Latina? ¿Y cuál es su apreciación de la importancia de ese hecho que registró la historia contemporánea del país, 27 de noviembre del año 92, donde un grupo importante de militares y de civiles se unieron para dar, digamos, la estocada final al maltrecho pacto de Punto Fijo y con esto pues abrir, digamos, un proceso distinto en función de la transición a desarrollar en los años subsiguientes? ¿Cuál es el espacio, profesor, de este 27 de noviembre como un hecho histórico? En primer lugar, gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes de este programa. Analizar el 27 de noviembre de 1992 nos obliga a analizar un antes y un después. El antes está asociado al fracaso del modelo punto fijista, el modelo rentista, bipartidista, militarizado, que reinó en Venezuela entre 1960 y 1998. ¿En qué se expresa esta situación de crisis? En primer lugar, hubo una crisis de los partidos políticos, la representatividad como tal, pues eso está en crisis. La gobernabilidad también estaba golpeada, no había quien asumiera las responsabilidades de la situación que se estaba dando en el país, de la corrupción, de la violación de los derechos humanos, de la entrega de nuestro petróleo al mercado internacional. Es decir, en pocas palabras, el pacto de Punto Fijo de 1959 había fracasado y por supuesto se había dado un hecho a propósito de la medida llamada ajuste macroeconómicos de la economía venezolana por Carlos Andrés Pérez. Eso llevó en primer lugar al Caracazo. Nosotros decimos que ahí hubo un venezolanazo porque en menor o mayor grado se dio en varios estados del país. En segundo lugar, eso dio lugar para la primera rebelión militar que se da con Hugo Chávez. El 4 de febrero. El 4 de febrero de 1992 y la segunda rebelión. Y decimos rebelión porque algunos sectores le dicen golpe de Estado. Hay una diferencia grande. Estas dos rebeliones llevaron a andar en el camino de un proceso democrático de amplia participación del pueblo venezolano en la toma de decisiones del país y de sus localidades. Los golpes de Estado esa es la experiencia histórica en este continente. Por lo menos hablamos desde las experiencias del Cono Sur, han conducido a dictaduras militares oprobiosas. Entonces, en ese sentido, estas rebeliones tampoco se dan
Casualmente, esto tiene que ver con la naturaleza de la conformación del ejército venezolano, que no es cualquier ejército. Y digo que no es cualquier ejército porque si analizamos el ejército colombiano, el peruano o el que existió en Bolivia antes de Evo, nos vamos a encontrar que son ejércitos muy elitescos que heredaron la vieja rémora de los virreinatos que existieron en la época colonial. Fueron familias completas que se adueñaron de las tierras. Cuando construyeron empresas eran dueños de esas empresas, eran dueños y hoy todavía lo son de los medios de comunicación. Es decir, tenían el poder omnímodo, total. En Venezuela no sucedió eso. Zamora de alguna manera rompió con la oligarquía que se venía constituyendo en Venezuela con el marco de la guerra federal, más o menos nos igualó como seres sociales y hacia el siglo XX lo que se fueron constituyendo en el marco de la renta petrolera fueron grupos económicos que fueron cambiando en el tiempo. Ahora bien, en el caso de nuestro ejército, retomo, nuestro ejército permitió a que se diera una suerte de democratización en el mismo. A nuestro ejército puede entrar cualquiera persona de un barrio, un hijo de un obrero, un hijo de un campesino, una campesina. Eso no sucede en el resto de los países latinoamericanos, exceptuando quizás a Cuba, ¿no? Entonces, esa composición clasista que tiene nuestro ejército es lo que permitió, como un fenómeno atípico en el mundo, que se dieran esos dos tipos de rebeliones, para abrir un proceso democrático e incluso abrir las perspectivas de la construcción de una nueva sociedad socialista, como la que estamos andando en este momento. Ahora, allí también, profesor, digamos, en pleno acto de rebelión cívico-militar, se da lo que no ocurrió el 4 de febrero, en la rebelión del 4 de febrero, puesto que en el 27 hay una mayor participación del sector popular, del pueblo organizado, que estuvimos, por cierto, creando todas las condiciones. Una vez que falla desde el punto de vista militar la rebelión del 4 de febrero, muchos de los que quedamos fuera hicimos todo el esfuerzo para crear las condiciones objetivas en que se iba a producir la ratificación, ¿no?, de esa rebelión militar del 4 de febrero y que llevó, digamos, a la postre a que fuera un acto donde hubo un alto componente del pueblo en esta rebelión del 27 de noviembre. Pero también, profesor, estamos hablando con el profesor Ángel Rodríguez, Ángel Velázquez, perdón, decíamos también que hubo por primera vez en mucho tiempo una batalla aérea, porque en efecto ocurrió en la jornada del 27 de noviembre un enfrentamiento a nivel de la Fuerza Aérea que prácticamente es la única que se registra en ese tiempo, ¿no? De modo que hubo como que una mayor articulación para la rebelión del 27, pero sin embargo, desde el punto de vista militar, fracasa esta rebelión también, ¿no? Sí. Lo importante de todo esto, de la experiencia, porque son dos experiencias que son dignas de hacer el análisis comparativo, es que ambas, si bien fracasan desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político fue una gran victoria, porque esa victoria se terminó de materializar en 1998 en las elecciones que se dieron en aquel diciembre victorioso. Fíjate bien, dijiste unas cosas bien interesantes. En 7 meses, después en primer lugar, el 4 de febrero del 92, con Chávez a la cabeza, esa operación de alguna manera fue abortada por los cuerpos de seguridad que andaban tras las pistas, pues, del movimiento. Eso nos permitió de alguna manera, junto con la traición de algunos civiles, de algunas organizaciones disque revolucionarias para el momento, a que fuese solamente una campanada militar, una expresión militar. Eso se analizó en 5 a 7 meses aproximadamente. Se analizó y entonces se reforzó la alianza político-militar. Inclusive eso permitió también la intervención de los medios
que no fue posible hacerlo el 4 de febrero del 92. Y otro elemento importante es que, si bien es cierto, en los primeros momentos, la rebelión militar es llevada a cabo principalmente por mandos medios del ejército, en el 27 de noviembre es la alta oficialidad, generales, vicealmirantes, exactamente, ¿no? Y pudo llegar el mensaje a la población, y por supuesto los civiles en la calle se movilizaron, y fue posible, ¿no?, que de alguna manera tuviera el impacto en el mundo, el impacto político. Eso es lo interesante. Y estas escaramuzas que se dieron, es cierto, es la primera vez en la historia de nuestro país que una batalla, ¿no?, aérea. Esta batalla aérea, pues ahí quedan las huellas todavía en la esquina noreste de Miraflores. Ahí cayó una de las bombas. Estaban bombardeando Miraflores. Entonces, esto es un hecho altamente importante, que junto con el 4 de febrero catapulta la situación, y con aquella famosa frase del 4 de febrero, del por ahora, y que llevó pues entonces al liderazgo de Chávez a que se concretara una victoria política electoral en 1998. Muy bien, vamos a hacer una pausa, y al regreso, profesor, vamos digamos, a contextualizarnos, ¿no? Hicimos un análisis de lo que fueron los eventos, la conexión desde el punto de vista histórico, cuáles fueron las causas que originaron tanto la rebelión del 4 como la ratificación el 27 de noviembre, luego cómo se estableció esa articulación del 4 al 27, donde participaron mayor cantidad de civiles, ¿no? Muchos de nosotros comenzamos, ¿verdad?, a retomar los contactos. Nos tocó en un momento, Ángel, visitar la cárcel de Yare para mantener, digamos, los vínculos y las orientaciones de ellos con las tropas activas que quedaron, ¿no?, digamos, allí como que agazapadas, esperando una nueva oportunidad. Bueno, todo ese esfuerzo se hizo en aquel momento por parte del movimiento estudiantil, el movimiento popular, y bueno, se dio, digamos, el evento del 27. Vamos entonces al regreso con el profesor Ángel Velázquez a analizar la contextualización, Ángel, de eso 15 años después de la revolución bolivariana, que tuvo, digamos, como disparadores fundamentales estos eventos, tanto la rebelión del 4 como el 27, la victoria que se materializa en el año 98, la victoria política, ¿no?, de estas rebeliones. Y bueno, vamos entonces a hacer un análisis ahora en el tiempo, ¿no?, cómo ha trascendido el hecho histórico del 27 de noviembre al regreso de esta pausa.